Un saludo muy cordial, mis queridos jóvenes. Es un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión histórica, el primer GYC de Guatemala. Quiero agradecerles el honor que me han concedido de estar aquí para la primera y ojalá que no sea la última reunión de GYC en Guatemala. Un poco más adelante, este año que viene, en la primavera, voy a tener el privilegio de predicar en la primera sesión de GYC en Costa Rica. Así que parece que la fiebre, en el sentido bueno de la palabra, se está regando. Gloria a Dios, un ejército de jóvenes interesados en avanzar y terminar la obra del Señor. Antes de entrar en nuestro estudio de esta tarde ya, quiero hacer un anuncio. Varias personas me han preguntado si tenemos material disponible que hemos traído, DVDs, libros, sílabos, etc. La respuesta es que sí. En el balcón hay dos damas que trabajan con nuestro ministerio. Las dos se llaman Teresa y ellas tienen una mesa con materiales allá. Pueden pasar por allí, hay libros, sílabos, series de DVDs, todo con un excelente precio. También tienen unas tarjetas. Estamos haciendo un sorteo. Si llenan la tarjeta, lo meten en un recipiente allí. Se va a hacer un sorteo de un material donde el ganador va a recibir ese material completamente gratis. También, si quieren llenar la tarjeta para estar en nuestra lista de correos, esporádicamente tenemos artículos, tenemos materiales que ponemos en nuestra página web y así estarán en nuestra lista de correos y tendrán información en cuanto a los artículos y otros materiales que están disponibles. Así que nuevamente en el balcón, no sé si pueden las Teresas acercarse. Ellos no los pueden ver, acérquense aquí. ¿Están en la orilla ahí? Miren, allá arriba están saludándolos a todos. Bien, ahora sí vamos a abrir la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en esta ocasión histórica. Gracias porque tantos jóvenes han respondido a tu llamado para venir a este lugar con el fin de estudiar, cantar alabanzas a tu nombre, con el fin de acercarse a ti en oración y de disfrutar de la amistad cristiana. Te pedimos, Señor, al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y corazones y nos capacite para permanecer firmes y fieles en lo que nos espera. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El tema que voy a presentar en esta tarde va a tener muy pocos comentarios personales. Solamente les voy a describir el marco histórico de cada pasaje que vamos a analizar. El tema que vamos a trazar se trata de Miguel. El nombre de Miguel se menciona tan solo 5 veces en las Sagradas Escrituras. Hay 3 referencias en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. Y hay 2 referencias en el Nuevo Testamento. Una de ellas está en el libro de Judas, el versículo 9. Y la otra referencia está en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7. Ahora, aunque el nombre Miguel solo aparece 5 veces, Miguel aparece en otros textos a donde no se menciona específicamente el nombre.
Y vamos a tomar en cuenta esos pasajes también. Lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes la etimología del nombre Miguel. El nombre Miguel se compone de 3 palabras hebreas. Mijael. Básicamente el nombre significa ¿quién como Dios? El nombre es un desafío. Podríamos agregarle el verbo ¿quién es como Dios? Y yo añadiría algo al nombre que no es técnicamente parte del nombre. Yo diría ¿quién es como Dios? ¿Y quién puede lidiar con Él? Ahora, en todos los pasajes que vamos a mirar, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos comunes denominadores. En primer lugar, en todos los pasajes, Miguel está en lucha contra Satanás. En segundo lugar, en la lucha o la batalla, Miguel siempre gana. Y en último lugar, no solo gana Miguel, sino también gana con Miguel los que se alían con él. Nuevamente, los 3 comunes denominadores que veremos en todos estos pasajes es, número 1, Miguel siempre aparece en una escena de conflicto con Satanás. En segundo lugar, en ese conflicto, Miguel siempre gana. Y en tercer lugar, los que se alían con Miguel siempre ganan con él. Vamos a nuestro primer ejemplo de la Biblia, que se encuentra en Daniel, el capítulo 10 y el versículo 13. Daniel 10 y el versículo 13. Le voy a dar un poquito de marco histórico para que podamos entender este versículo. Resulta que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Duró 70 años en cautiverio. Pero Dios había prometido que al final de este periodo los reyes de Persia iban a dar ciertos decretos autorizándole al pueblo de Dios a regresar otra vez a su tierra para reconstruir el templo, la ciudad y los muros. Satanás sabía muy bien, por las profecías que Dios había dado a través de Jeremías, que después de los 70 años se iban a dar estos decretos de parte de reyes persas para que el pueblo de Dios regresara otra vez a su tierra para restablecer su nación y su religión. Y por esa razón nos dice la Biblia que Satanás hizo todo lo posible por impedir que los reyes de Persia dieran esos decretos. Y aquí es que llegamos a Daniel 10 y el versículo 13. Aquí está hablando Gabriel, porque Gabriel es el primero que está luchando con los reyes de Persia. Dice Gabriel: mas el príncipe del reino de Persia, que los eruditos entienden ser Satanás, se me opuso durante 21 días. Es decir, Satanás se opuso al esfuerzo de Gabriel por convencer a los reyes de Persia. Y luego dice: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, Gabriel no pudo solo con el príncipe de Persia, con Satanás. Cuando vino Miguel tuvo éxito en lograr que los reyes de Persia dieran los decretos para librar al pueblo de Dios. Y así fue. En el año 536, Ciro dio su decreto, otro decreto en el año 520, y todos conocemos el decreto del rey Artajerjes en el año 457 a.C. Miguel, junto con Gabriel, prevalecieron sobre Satanás. Allí mismo, en Daniel el capítulo 10
Y el versículo 21 encontramos la segunda referencia de la Biblia sobre Miguel. Es el mismo contexto. La lucha no había terminado solamente con convencer a Ciro que diera su decreto. Era necesario continuar peleando con el príncipe de Persia para que los otros reyes también dieran su decreto para librar al pueblo de Dios. Dice en Daniel 10 y el versículo 21, Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Aquí está hablando Gabriel. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, todavía le toca luchar con estos reyes para que los reyes favorezcan al pueblo de Dios. Pero noten el versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Sino Miguel, vuestro príncipe. Nuevamente, Miguel viene en ayuda a Gabriel para influir sobre los reyes de Persia, para que den los decretos para librar al pueblo de Dios. Y sabemos históricamente que los decretos se dieron en su tiempo exacto. Es decir, Miguel junto con Gabriel ganaron. El príncipe de Persia perdió y el pueblo de Dios regresó una vez más a su tierra. En el Nuevo Testamento encontramos el nombre Miguel en el libro de Judas. Aquí se agrega un detalle muy interesante en el conflicto de Miguel con Satanás. Se trata aquí de cuando vino Miguel para resucitar a Moisés después de la muerte de Moisés. Dice allí en Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, nuevamente la idea de conflicto entre Cristo, entre Miguel y Satanás, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nuevamente encontramos una escena de conflicto. El Espíritu de Profecía describe lo que ocurrió. Miguel descendió del cielo para resucitar a Moisés. Satanás estaba presente allí y dijo: ¿cómo te vas a llevar a Moisés si Moisés pecó? Tiene que quedar en el sepulcro porque la paga del pecado es muerte. Pero Miguel le dijo: es verdad que Moisés pecó, pero Moisés se arrepintió, confesó su pecado y confió en mi sacrificio venidero. Y Satanás le dijo a Miguel: pero tú no has muerto todavía, ¿cómo te lo vas a llevar? Jesús dice: no he muerto, pero la promesa está hecha y es garantía de que yo voy a morir por los pecados de Moisés, y por eso me lo voy a llevar. Y así fue que Miguel resucitó a Moisés y se lo llevó al cielo. Nuevamente una escena de conflicto, a donde gana Miguel, y junto con la victoria de Miguel gana también Moisés. Es decir, Miguel es el arcángel de la resurrección, tiene poder para resucitar. El siguiente pasaje que menciona a Miguel es Apocalipsis 12 y el versículo 7 al 10. Apocalipsis 12, 7 al 10. Y necesito hacerles una explicación, y es que este pasaje parece estar hablando del conflicto original entre Cristo y Satanás en el cielo. Pero mirándolo más cuidadosamente, está describiendo el conflicto entre Cristo y Satanás cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz del Calvario. Ustedes recuerdan que en Juan el capítulo 12, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sabemos que iba a ser echado fuera como representante de este mundo, porque le había robado la posición a Adán. Y Jesús está diciendo
el príncipe de este mundo que le robó la posición a Adán, ahora cuando yo muera va a ser echado como representante de este mundo. A esa ocasión se refiere Apocalipsis 12, 7 al 10. Lee de la siguiente manera: después hubo una gran batalla en el cielo. Noten otra vez la idea de conflicto. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, es decir, el dragón y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién ganó? Miguel. ¿Quién ganó en Daniel capítulo 10? Miguel. Aquí dice que Miguel ganó en la cruz. Y luego se oye un himno que se canta en el cielo en este momento. Y por eso yo creo que esto se refiere a la victoria de Cristo en la cruz. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Satanás originalmente cayó del cielo, no había hermanos que acusar. Por eso pensamos que eso se refiere a la victoria de Cristo en la cruz. Luego dice en el versículo 11: y ellos, es decir, los hermanos, le han vencido. Fíjense que también el pueblo vence. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está la referencia al sacrificio de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuevamente los comunes denominadores: un ambiente de batalla, de lucha y de pelea entre Satanás y Miguel. Miguel gana en el conflicto, y junto con Miguel ganan los que son fieles a él. La siguiente referencia no menciona el nombre específico de Miguel. He guardado Daniel 12:1 para el mero final de nuestro estudio por una razón muy especial. La siguiente referencia no menciona el nombre de Miguel, pero nuevamente es una escena de conflicto. Josué, el capítulo 5 y el versículo 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. El marco histórico es que el pueblo de Israel está a punto de conquistar la ciudad de Jericó, liderado por este personaje del cual vamos a leer. Dice en Josué 5 y el versículo 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, un guerrero. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Es decir, el personaje es el príncipe del ejército de Jehová, el líder, el jefe de las tropas de Jehová. Es el mismo Miguel y sus ángeles, según la Biblia. Ahora, ¿quién era este personaje? Un guerrero, el príncipe del ejército de Jehová, pero era un ser divino, porque sigue diciendo en el versículo 14: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. Esto no puede ser un mero ser humano, hubiera sido idolatría. Y ahora dice: y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Quién era ese guerrero con la espada desenvainada? No era ni más ni menos que Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que había venido para dirigir a Israel en la batalla contra Jericó, para librar
al pueblo de Dios. Nuevamente Satanás fue derrotado, Miguel ganó y también su pueblo ganó con él. El siguiente pasaje que tenemos se encuentra en Daniel 8. No se menciona el nombre nuevamente de Miguel aquí, pero sí se menciona un nombre específico. El príncipe del ejército de Jehová se menciona en Daniel 8. Solo se menciona este nombre 2 veces en la Biblia. En Josué 5, donde leímos, y en Daniel 8, a donde vamos a leer ahora. Daniel 8, versículo 10, está hablando aquí del cuerno pequeño, que representa el papado, que ataca al pueblo de Dios y persigue al pueblo de Dios. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Fíjense, el cuerno pequeño se levanta aún contra el príncipe de los ejércitos, que es el mismo personaje que Josué encontró en las afueras de Jericó. Y dice, y por él, es decir, por el cuerno, fue quitado el continuo. La palabra sacrificio no debe estar allí. Está hablando de la ministración continua de Cristo en el lugar santo. Dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y luego el versículo 25 dice, ¿quién gana en este conflicto? Entre el príncipe de los ejércitos de Jehová y el cuerno pequeño. Dice en el versículo 25, hablando del cuerno, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién iba a ganar? El príncipe de los ejércitos de Jehová gana. El cuerno pequeño, emisario de Satanás, pierde. El siguiente pasaje que quiero que notemos se encuentra en Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 2 al 6. El marco histórico es que Dios va a librar a su pueblo de servidumbre en Egipto. Y Moisés está en el desierto, llega a donde hay una zarza ardiente que no se consume, y quiero que noten el tópico de conversación empezando en Éxodo 3 y el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová, otro nombre para Miguel, para el príncipe de los ejércitos. Todos estos nombres se aplican al mismo personaje. Dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Fíjense, el que está en medio de una zarza, manifestado en el fuego, es el ángel de Jehová. Es importante recordar eso. Y luego dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y ahora fíjense qué interesante este detalle. Y viendo Jehová que él iba a ver, ¿quién estaba ahí en la zarza? El ángel de Jehová, pero ahora dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Es decir, ¿el ángel de Jehová es Dios, sí o no? Claramente. Dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios. Está hablando todavía el ángel de Jehová. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién, de mirar a Dios. ¿Y a qué venía este ángel de Jehová? Bueno, tenemos que continuar leyendo en el versículo 7. Luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido ¿para qué? Esa palabrita es clave, no la olviden. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es decir, el ángel de Jehová ha venido a librar a su pueblo de servidumbre. Yo pregunto, ¿tuvo éxito este personaje en librar a su pueblo de servidumbre? ¿Cómo no? ¿Y saben quién era el enemigo de él? Ezequiel 29:3 se refiere a Faraón como el gran dragón. Es decir, el conflicto aquí era entre el ángel de Jehová y el gran dragón. Y Apocalipsis identifica al gran dragón como ¿quién? Como Satanás. Nuevamente, vemos los tres comunes denominadores. Conflicto entre Miguel, el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos, y Satanás. Victoria de Cristo, de Miguel, del ángel de Jehová, del príncipe de los ejércitos, y junto con él el pueblo también sale victorioso. Otro lugar donde se menciona este personaje, este ángel, es en Génesis 32 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Génesis 32, 9 al 11. Aquí está hablando de la experiencia de Jacob. Había estado fuera de casa por un periodo de 20 años por haber mentido a su padre y robado la primogenitura a su hermano. Y ahora estaba regresando otra vez a su tierra. Y nos dice la Biblia que cuando llegó cerca de la frontera, escuchó que su hermano venía inspirado por Satanás con 400 hombres armados para matar a Jacob. Porque Esaú había dicho desde un comienzo: yo hallaré a Jacob mi hermano y lo mataré. Así que Jacob se va solo junto al arroyo de Jaboc para abrir su corazón en oración a Dios para que Dios lo proteja de manos de su hermano. Y voy a empezar leyendo en Génesis 32 y el versículo 9, a donde describe la oración de Jacob. Y recuerden una palabrita clave, ya se las voy a mencionar. Dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y ahora viene la palabra clave. ¿Cuál es la palabra? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Líbrame de la ira de mi hermano. Líbrame de mi enemigo. Ahora, luego nos dice la historia que Jacob, de repente vino un personaje y empezó a luchar con él. Él pensaba que él era el enemigo. Y luchan prácticamente toda la noche. Y cuando está amaneciendo, el personaje le dice a Jacob: suéltame, porque me tengo que ir. Ya Jacob había reconocido que este personaje era sobrenatural, que no era un mero ser humano, porque había tocado el encaje de su muslo y se había descoyuntado. Y ahora el personaje le dice a Jacob: suéltame, porque amanece. Y Jacob se aferra de él y dice: no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y la Biblia nos dice que este personaje bendijo a Jacob en ese lugar y le cambió su nombre de Jacob, que significa suplantador, al nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Ahora surge la pregunta: ¿quién era ese personaje en esta escena de conflicto? No tenemos que adivinar. En el libro de Oseas, el capítulo 12 y el versículo 4, Oseas, el capítulo 12 y el versículo 4, nos dice con quién luchaba Jacob. No lo dice en Génesis 32, pero sí lo dice el libro de Oseas. Dice allí: ¿y venció a quién? Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó.
En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Con quién estaba luchando Jacob? ¿Con quién? Con el ángel. Pero no era un ángel común y corriente. El ángel era Miguel, porque el ángel era Dios. Y usted dice, ¿cómo sabemos que este ángel era Dios? Por el nombre que le puso Jacob a ese lugar. ¿Recuerdan qué nombre le puso Jacob a ese lugar? Lo dice en Génesis 32 y el versículo 30 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Peniel. Dos palabras hebreas, Pen, rostro, y El, Dios. Significa rostro de Dios. ¿Qué nombre raro para ponerle ahí a eso? Rostro de Dios. ¿Por qué le puso ese nombre? Explica, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue ¿qué? Librada mi alma. ¿Quién era este ángel? El mismo Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová, el ángel de Jehová. Lleva diferentes nombres en el Antiguo Testamento. Siempre está en una escena de conflicto, siempre gana y prevalece, y los que están con él ganan la victoria también. El siguiente ejemplo que quiero dar se encuentra en Daniel 3. Es muy interesante esta historia. ¿Ustedes la conocen? El rey Nabucodonosor levanta una gigantesca imagen, manda a todos a adorar la imagen, y hay tres jóvenes que dicen, nosotros no vamos a adorar esta imagen que levantó el rey Nabucodonosor. Como resultado, los tres jóvenes son traídos a donde está el rey, y en el versículo 15 de Daniel 3 encontramos lo que dice el rey a los tres jóvenes rebeldes. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os, ¿cuál es la palabra clave? Libre de mis manos. ¿Saben? Es interesante esa palabra librar. Se usa solo en 3 capítulos de Daniel. Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1. En ninguna otra parte de Daniel aparece ese nombre, esa palabra. Ahora, ¿qué dicen los jóvenes en respuesta? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿Puede qué? Oh, ahí está la palabra clave. Librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y luego dicen, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Están diciendo, preferimos morir que ser infieles. Ahora ustedes conocen cómo termina la historia. Viene al horno de fuego el mismo Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 25. Nabucodonosor mira dentro del horno y dice, él me dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a ¿quién? Muchas versiones dicen al hijo de los dioses, pero en realidad Nabucodonosor estaba diciendo que el cuarto se parecía al hijo de Dios. Y algunos dicen, bueno, ¿y cómo sabía Nabucodonosor la apariencia del hijo de Dios? La hermana White dice que fue porque los jóvenes le habían explicado al rey la apariencia de Miguel, del arcángel Miguel o del ángel de Jehová. Él sabía que estaba viendo al hijo de Dios. Y ahora escuchen, hay un detalle muy interesante. En el versículo 25 dice que el que estaba en el horno, que libró a los jóvenes, era el hijo de Dios. Pero vamos a leer el versículo 28. Dice en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. ¿Quién era el hijo de Dios?
el ángel de Jehová. Miguel, el mismo del capítulo 12, dice, envió su ángel, ¿y cuál es la palabra? ¿Y qué? Ahí está la palabra clave, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nuevamente una escena de conflicto. Miguel tiene que luchar por su pueblo y prevalece, y los que se aliaron con él prevalecen juntamente con él. Ahora quiero que vayamos a nuestro siguiente ejemplo, Daniel 6. Una historia parecida. Tiene que ver con adoración. El rey da un decreto de que nadie puede hacer una petición a Dios o a hombre por un periodo de 30 días. Ahora, estos personajes, los líderes políticos, no pasaban a Daniel y a sus amigos, no lo querían para nada. Y quiero que noten que el punto de conflicto es la ley del Dios de Daniel. Dice en Daniel 6:5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjense, en Daniel 3 el punto de contención es la adoración. Dijeron, no vamos a practicar falsa adoración a la imagen que levantó Nabucodonosor. Aquí el punto de contención es la ley de Dios. Entonces los enemigos de Daniel dicen, no podemos hacer nada con él sino con respecto a su religión. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el decreto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y hubiera sido muy fácil para Daniel decir, bueno, no le probemos la paciencia a esto, vamos a cerrar las ventanas. Pero no lo hizo así. El versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era un siervo de Dios, aún a riesgo de ser echado a un foso de los leones. Bueno, el rey se dio cuenta que sus asesores políticos lo habían engañado y quería hacer todo lo posible por librar a Daniel. Fíjense otra vez cómo aparece la palabra librar en este capítulo. Vamos a empezar en el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió, ¿cuál es la siguiente palabra? Librar, los que tienen sus Biblias, a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque yo no puedo. Es lo que está diciendo el rey. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su... ¿Cuál ángel? El mismo ángel. Envió su ángel
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Conflicto. Vence el ángel, y junto con el ángel vencen los fieles de Dios. Ahora necesitamos trasladarnos al tiempo del fin. He dejado el último ejemplo, la última referencia explícita a Miguel de último, que es Daniel 12:1. Pero antes de eso, vamos a ir a Apocalipsis 13, el versículo 3 y 4. Apocalipsis 13, 3 y 4. Ahí se menciona la bestia. Ustedes saben qué representa la bestia, ¿verdad? Representa el papado. El papado persiguió por 1260 años a los fieles de Dios. Pero aquí vamos a encontrar que su herida mortal va a ser ¿qué? Sanada, y luego se va a portar en el futuro como se portó en el pasado. ¿Recuerda lo que significa el nombre Miguel? Significa ¿quién qué? ¿Quién es como Dios? Y yo le añadí ¿quién puede lidiar con él? Ahora fíjese lo que dice el usurpador. Apocalipsis 13, 3 y 4. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, casi todo el mundo va a seguir en pos de este sistema. Y ahora escuchen. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ahora fíjense la pregunta, ¿quién es como la bestia? ¿Ven el contraste? El nombre Miguel significa ¿quién es como quién? Como Dios. ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá qué? Luchar contra ella. Y claro, la pregunta surge, ¿quién va a poder luchar contra la bestia y ganarle a la bestia? Y la respuesta se encuentra en Daniel 12 y el versículo 1. En el contexto anterior, Daniel 11:44 dice que el rey del norte, que es lo mismo que la bestia, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el anticristo, es decir, todos estos nombres se aplican al mismo sistema, al sistema papal. Dice en Daniel 11:44 que sale el rey del norte con el fin de aniquilar y exterminar al pueblo de Dios. Y cuando está a punto de hacerlo, dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Se levantará Miguel. ¿Para qué se va a levantar? Va a luchar contra el rey del norte. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, el que está a favor del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. ¿Quién va a ganar cuando el rey del norte, este poder final, lidie contra el pueblo de Dios? Dice la Biblia nuevamente que va a ganar Miguel. ¿Y quiénes van a ganar con Miguel? El pueblo de Miguel va a ganar con él. Pero hay un detalle más. Ustedes recuerdan que en Judas 9, Miguel es el ángel de la resurrección. Ahora fíjense lo que va a pasar al final del tiempo de angustia. Ya leímos que Miguel se va a levantar para proteger a su pueblo que está vivo en el tiempo de angustia, que está siendo perseguido por este sistema. Pero ahora, al libertar a los que están vivos, que son perseguidos por este sistema, se dice otra cosa. En el versículo 2, el siguiente versículo dice, y muchos de los que ¿qué? De los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quién los va a despertar? Miguel, según el versículo 1. No solamente va a transformar a los vivos, sino que va a librar del sepulcro a quienes, a los que murieron. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego habla de todo el pueblo de Dios en el reino eterno. Dice, los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Falta un texto por leer. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Ahí se menciona a los vivos y se menciona también a los muertos en Cristo. Y quiero que noten la identidad del que va a resucitar a los muertos y transformar a los vivos. Ustedes conocen este pasaje, se lee casi en todo funeral adventista al cual yo he asistido. Es el pasaje más famoso que se lee en los funerales y con un motivo muy especial. Dice allí en el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Hay un grupo que no va a morir, ni siquiera la muerte física. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? Jesús, muy bien. Porque el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de... ¿Qué nombre llevaba el ángel de Judas 9? ¿El qué, Miguel? El arcángel Miguel. Así que dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué les parece? Yo pregunto, ¿con quién vale la pena aliarnos? ¿Cuántos de ustedes les gusta aliarse con un perdedor? Yo sé que Guatemala es un país, como todos los países latinos, que le gusta mucho el fútbol. ¿Cuántos les gusta ser hinchas de un equipo perdedor? A nadie. Todos nos gusta estar con el ganador, ¿sí o no? Sin embargo, la Biblia dice que la vasta mayoría de los seres humanos van a escoger estar con el perdedor, en vez de escoger estar con el ganador. ¿Quiénes son los que van a ganar? En el sermón que voy a predicar mañana en la mañana, Dios mediante, en el culto divino, voy a hablar de una pequeña frase de Daniel 12:1, donde dice: tu pueblo será libertado, todo aquel que se halle escrito en el libro. ¿Quiénes están escritos en el libro? ¿Qué los distingue de los que no están escritos en el libro? ¿Cómo podemos estar seguros de que nosotros estemos escritos en el libro? Ya seamos que estemos muertos antes que Cristo venga o que estemos vivos. ¿Qué seguridad podemos tener de estar en el libro de aquellos que serán libertados? Los vivos libertados de la ira del rey del norte, y los muertos libertados de la esclavitud en el sepulcro. Yo quiero preguntar en esta mañana o en esta tarde, ¿cuántos de los jóvenes quieren decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo escojo hoy estar con el ganador, yo escojo estar con Miguel, yo escojo estar con el príncipe de los ejércitos de Jehová, escojo estar con el ángel de Jehová, escojo estar con el ganador, porque cuando estoy con el ganador, yo gano también? Es el deseo de tu corazón. Si es, ponte de pie y dile eso en estos momentos al Señor Jesús. Yo voy a tener una oración para que el Señor bendiga esta decisión que has tomado.